En el Putumayo, la verdadera fuerza reside en el alma de su gente. Bienvenidos a Latidos de Nuestra Tierra, el espacio donde late el corazón de las personas que hacen la diferencia. Aquí recorremos el territorio para visibilizar el liderazgo, los sueños y las iniciativas que transforman nuestra historia. Porque aquí habla la gente, canta la montaña y suena el río. Latidos de Nuestra Tierra. Putumayo suena aquí. Hola Putumayo, bienvenidos a una emisión más de Latidos de Nuestra Tierra. Hoy jueves 6 de agosto, cerrando con broche de cobre esta semana, ya que mañana es día festivo, 7 de agosto. Y pues tenemos un programa bastante, creo que crítico e importante para todos los putumayenses y mocoanos. Así que les recomiendo estar conectadísimos en este especial de 1 hora de Latidos de Nuestra Tierra, en donde vamos a estar abordando temas que son de relevante importancia para nosotros. Pero antes de iniciar con nuestra introducción y presentación de nuestro invitado del día, voy a saludar a la mesa de trabajo. A mi lado está mi compañero Rodrigo Fajardo. Rodrigo, bienvenido, hombre. Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias también a las personas que se conectan a través de los 106.3, a través de las redes sociales, a quienes nos ven a través del canal 88. De la señal de HSE. Y a todas las personas que se conectan a través de las diferentes plataformas de radio por internet en Colombia. Así es. Hoy tenemos un programa bastante especial, bastante ¿cómo llamarlo? Va a estar sí, movido, pero es un programa que se enfoca, se le va a dar el enfoque de tranquilizar a la comunidad. Sí, porque últimamente hemos visto que la comunidad está un poco pensativa, se puede decir, y sacando conjeturas. Uh-huh. Pero la idea del programa de hoy, vamos hasta las 2 de la tarde, es contarles con hechos, mostrarles de qué es que estamos hablando. Sí. Y también, pues damos el paso también a nuestra compañera Kate. Kate, bienvenida. Hola chicos, buenas tardes para ustedes, a nuestros invitados bienvenidos, a Leo que siempre hace posible que nos conectemos, y así es, así como les digo que aquí cada día trabajamos con cada latido de nuestro corazón, hoy queremos que ustedes nos abran ese espacio, esos corazones para que nos escuchen, nada más y nada menos que con la verdad. Hoy venimos con datos, con cifras y con un lenguaje que ustedes van a entender muy bien para que no se dejen engañar por las publicaciones, y hoy habla la tierra. Así es, y mire, la ciencia no es un instrumento de propaganda ni una herramienta moldeable al servicio del gobierno de turno. La ciencia es un activo sagrado e innegociable de toda la nación. Durante más de un siglo, el Servicio Geológico Colombiano construyó su prestigio a pulso, entregando mapas, muestras y datos rigurosos para la toma de decisiones fundamentales en la planeación de nuestros territorios. Sin embargo, hay una reciente publicación por parte de este importante instituto de los colombianos, un producto audiovisual que aborda el tema de drenaje ácido de roca aquí en Mocoa, lo referencia directamente. Y en este video se utiliza el reconocido actor Diego Vázquez bajo el rótulo de geólogo y actor, junto a la directora técnica de recursos minerales del Servicio Geológico Colombiano, Juanita Sierra. Pues bien, hoy vamos a estar abordando este tema con profesionales de las geociencias, con las personas que conocen sobre todo el tema de mitigación y los estudios de la evolución de nuestra tierra. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro personaje del día. En Latidos de Nuestra Tierra le damos la bienvenida al invitado de hoy. Estas son las personas que hacen la diferencia por nuestra tierra. Bueno, y para hablar precisamente de estos temas, les tenemos un invitado súper especial del día de hoy. 2 invitados súper especiales del día de hoy. Vamos a empezar por la mesa de trabajo. ¿Le parece, Rodrigo? Invitado de la casa. Sí. Bueno, del día de hoy pues hemos invitado a uno de nuestros geólogos de la empresa Libero Cobre, pero pues es un geólogo que sabe de este tema, por eso es alguien especial que nunca han escuchado, pero pues que no está de más que lo conozcamos el día de hoy. Él es Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Preséntate, buenos días, tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la reina, a toda la mesa de trabajo. Y bueno, mi nombre es Jaime Aroca, soy ingeniero geólogo de profesión con más de 13 años de experiencia en la industria, pasando por todas estas etapas que pasan los proyectos de exploración, ¿no? Tanto temas de PTO, EIA, factibilidad, prefactibilidad. Y bueno, aquí venimos a aclarar un poco de lo que ha hablado el Servicio Geológico Colombiano y recordar siempre que potencial no quiere decir que vaya a ocurrir. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy, nada más y nada menos que el profesor Amat Zuluaga, miembro del Observatorio de Transición Energética del Caribe de la Universidad Ariandina y autor de, escritor de la columna La Geología como Activo de la Nación del periódico Heraldo de Barranquilla. Bienvenido, profesor. Un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Latidos de Nuestra Tierra. Muchísimas gracias. Sobre todo que me logre escuchar por allá en las regiones del sur. Yo estoy en Valledupar, estamos un poquito distanciados, pero con toda la actitud y sobre todo para fomentar el conocimiento geológico, que es supremamente importante para que a veces todos los temas y los relatos que se puedan crear alrededor de la geología puedan tener mayor claridad y le dé tranquilidad sobre todo a la gente. Bueno, profe, yo creo que la pregunta contexto está servida con la introducción. ¿Está el Servicio Geológico Colombiano sustituyendo la evidencia por narrativas ideológicas y políticas? Y aún más, ¿qué impacto tiene esto sobre Mocoa, el Putumayo y todo el tema de transición energética? Mira, te lo voy a decir esto muy, muy directo, porque yo creo que nosotros, los geocientíficos, los que estamos en la academia, sobre todo, nos hemos quedado realmente como un poco tratando de llevar las cosas bien, en paz, pero llega un punto en que definitivamente hay que hablar las cosas como son. Y en el país, sinceramente, se ha hecho una relatoría ambiental que ha generado o que ha ganado espacios políticos indudablemente. Esto no quiere decir que el ambientalismo no sea bueno. Hay que hacer un ambientalismo muy responsable, obviamente, pero esto se ha vuelto político y en ese ambiente político pues empiezan a tener algunos conceptos que son válidos, pero empiezan a ser tergiversados para otros intereses y en esa tergiversación de esos conceptos le hacen mucho daño al desarrollo de las regiones, le hacen mucho daño al desarrollo del país y tú te has dado cuenta cómo la minería ilegal en el país se ha tomado gran parte de nuestro territorio, generando unos impactos gigantes que afortunadamente por lo menos han empezado a salir en los últimos meses. Lastimosamente han salido por la nueva campaña política, pero desafortunadamente llevan años en operaciones y en estos 4 años se intensificaron y crecieron unas tasas supremamente importantes. Entonces, es relevante decirle a la gente que desde el Servicio Geológico, que es un ente científico nacional, que se ha ganado una trayectoria y un reconocimiento por un trabajo robusto y que tengo muchos amigos, colegas que trabajan en el servicio y que hacen un trabajo fenomenal, que hacen un trabajo muy importante. Desafortunadamente han tomado la información como a dedo, lo que le interesa y lo que le pueda producir noticias y tergiversándolo un poco para generar una preocupación que es muy válida, que las comunidades se preocupen, pero de una información que está tergiversada y que se vuelve escandalosa con cosas que realmente no lo son. Entonces, sí, desafortunadamente hay que cambiar el viraje y la forma de comunicación del servicio, porque lo que está haciendo desafortunadamente en tema de comunicación en algunas partes o en algunas temáticas del servicio se vuelve prácticamente unos videos que yo lo vería y lo veo más como una ONG activista haciendo propaganda que un servicio geológico con toda la reputación que tiene y con los grandes resultados que tienen de compañeros y de colegas que hoy trabajan ahí, pero que desde la dirección, desde la cabeza del organismo, está generando una mala información a la gente y una preocupación innecesaria. Profesor, precisamente hay una paradoja en las pruebas
estáticas que presentan en el video. En el reciente material audiovisual del Servicio Geológico Colombiano señala que más del 90% de 89 muestras analizadas en la Litoteca Nacional presentan potencial, y ojo con esta palabra, potencial, futuro incierto, es decir, no es un hecho, potencial generador de acidez en Mocoa. No obstante, la misma directora técnica del Servicio Geológico Colombiano, Juanita Sierra, reconoce en pantalla que estas pruebas no permiten predecir cómo evolucionarán estos procesos en el tiempo. Desde el punto de vista geológico y científico, ¿por qué es metodológicamente irresponsable presentar una prueba estática basada en supuestos como una catástrofe inminente sin realizar los estudios científicos ni considerar la ingeniería de control? Tú lo has dicho muy bien. Cuando tú hablas de potencial, potencial hay en cualquier cosa. Nosotros estamos potencialmente expuestos a muchos riesgos. Solamente caminar, salir a la calle, viajar en un avión, cualquier cosa termina, si uno hace un análisis de riesgo de cualquier actividad que uno vaya a hacer, así sea irse de su casa al trabajo, hay un potencial de riesgos. El tema es cómo le doy una probabilidad de ocurrencia a ese potencial, y ahí es donde viene el por qué es irresponsable hablar de un potencial de que algo suceda sin dar un número de la probabilidad de esa ocurrencia. Entonces es contradictorio precisamente porque al hablar de un potencial y luego decir que no se sabe cuál va a ser el comportamiento en el futuro, y sobre todo porque esta acidificación, esto no ocurre de un día para otro, no ocurre de un momento a otro, sino que son procesos un poco más extendidos en el tiempo, y que no se sabe el comportamiento. Ellos no saben el comportamiento cuando pues, en procesos naturales esto ocurre, y de hecho muchos yacimientos minerales se dan precisamente por la acidificación, cuando el sulfuro se separa de los otros elementos polimetálicos, cobre, sea antimonio, sea arsénico, sea oro, porque la mayoría de los yacimientos que tenemos en toda la cordillera de los Andes, desde Chile hasta Colombia, la mayoría son yacimientos que están acompañados siempre, o los metales han sido atrapados principalmente por fluidos con concentraciones altas en sulfuro. Eso es muy normal, y esa es nuestra geología. Entonces, pensar en que porque eso sucede, que sucede de manera natural, y decir que simplemente por el hecho de haber sulfuros, entonces está el potencial de la acidificación de las aguas, eso es definitivamente irresponsable, y eso es casi que un mensaje directo para levantar a la gente y asustarla de algo que no va a suceder. O sea, realmente eso es totalmente irresponsable, porque yo no puedo ir a salir a decirle al mundo: señores, por favor, no se monten más en un avión porque tiene el potencial de caerse, ¿cierto? Yo le digo a la gente, pues la probabilidad de caerse en un avión es del 0.000 tanto por ciento, porque es una industria, la aeronáutica, que ha hecho un trabajo impresionante en términos de seguridad y ha permitido que ese potencial de riesgo se reduzca a tal cantidad que sea casi irrelevante y se vuelva el medio de transporte más seguro que tiene el mundo hoy día. Entonces, si yo me baso solamente en el potencial, entonces nadie viajaría en un avión. Por eso es irresponsable simplemente hablar desde el potencial en un video desde una autoridad científica del país, tomarse los canales de una autoridad científica del país para hablar simplemente de potencial y escandalizar a la gente, que seguramente es para ganar adictos y créditos políticos, porque yo no le veo otra dirección a eso. Eso es totalmente irresponsable y le causa un daño terrible al Servicio Geológico, porque muy seguramente el nuevo director que llegue tendrá que hacer las aclaraciones del tema, y seguramente empieza a dejar como entredicho la reputación del servicio, que eso es lo que a mí más me preocupa. Bueno, tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a Jaime Aroca, geólogo senior de Liberocobre. Profesor, lo relaciono aquí, dos coterráneos, sí. Valga la pena aclararlo, así que vamos a estar... Sin pensarlo. Sí, sin pensarlo, no lo planeamos así, pero así vea cómo están. Informados. Sí, quien también va a hacer una intervención y va a reforzar precisamente de la pregunta que acabamos de hacer. Sí, muchas gracias a la mesa de trabajo, y básicamente reforzando un poco más lo que decía Amat,
Y bueno, el servicio nos presenta unas pruebas estáticas, ¿cierto? Pero esas pruebas son de solo un tiempo muy pequeño, horas o incluso días, ¿cierto? Pero ¿dónde está el resto del estudio? Incluso ellos mismos hablan en sus documentos que hizo falta otra etapa y otra fase, que es la fase de la prueba cinética. Y estas pruebas cinéticas nos dirán en algún momento en cuánto tiempo se va a generar este material o líquido que ellos mencionan dentro de su documento. Es decir, yo no puedo decir que si digo la leña es inflamable, sí es inflamable, pero ¿cuánto se va a demorar para que esta leña haga su proceso de combustión? Eso se demora un tiempo. Tienen que pasar unos procesos, ¿cierto? Recordemos que la empresa Libero actualmente está en un proceso de exploración. Exploración es básicamente como lo hablábamos en el Café Libero anterior, en el número 15, es tema de perforación, donde tenemos unas máquinas perforando, donde el diámetro de digámoslo así, un hueco de perforación no supera los 6.75 centímetros. Y es como si llevamos un símil, es como decirle a un elefante, tú le agarras la pata a un elefante y le colocas un alfiler, ¿qué va a sentir este elefante? Entonces tú tienes una máquina que está realizando una zona de perforación, un hueco de perforación con este pequeño diámetro en más de 1,000 hectáreas. ¿Qué le estamos causando al medio ambiente? No le estamos causando nada. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. Las pruebas estáticas las hicieron. ¿Y dónde están las pruebas cinéticas? ¿Dónde está en cuánto tiempo se me va a demorar para que se me forme este líquido? Y eso va encaminado a los estudios que debemos hacer. La empresa no lo ha hecho. La empresa no es una mina de producción. Vuelvo e insisto, la empresa está en una etapa de exploración. Estamos conociendo el depósito. Estamos conociendo el territorio. A partir de los estudios que se vengan de ahora en adelante es que uno podrá decir, venga, eso sí se puede generar, cómo se va a generar y cómo lo vamos a prevenir o cómo lo vamos a mitigar. Pero eso es irresponsable llegar y decir que sí, son potencial, pero son potencial, como decía Mate, de que en algún momento pase, pero ¿cuándo va a pasar? Futuro incierto. Futuro incierto, es como el tema que él comentaba del avión. Pues cualquiera que se monte un avión se puede caer el avión, pero usted lo sabe si se va a caer. El transporte más seguro. Sí, es el transporte más seguro, exacto. Entonces, a lo que vamos es eso, hablemos, si vamos a decir las cosas, seamos sinceros con lo que decimos y digamos la verdad completa, no la verdad a medias. Porque sí, en cualquier mina de cobre en el mundo se va a generar este proceso al momento que tú sacas el mineral, pero para eso hay estudios, para eso ha evolucionado la minería, para eso estamos en el 2026, con cuánta tecnología detrás de cada proceso minero. Y experiencias vividas. Además de que tienen que confluir muchos factores y condiciones. O sea, tiene que haber una coincidencia muy grande. Exacto. Y yo te sumo esto. Señor. Mira, yo te sumo esto. Que al final también no es simplemente puede que hayan fluidos ácidos. Pongamos el escenario que tengamos fluidos ácidos y que se desarrollen mucho más rápido. Pero es que eso pasa en cualquier proceso de beneficio mineral de sulfuros. Y eso ya se conoce, o sea, eso no se lo acabaron de inventar en el servicio geológico. Eso ocurre y eso los tienen contemplado y ya se saben los procesos con los cuales se mitigan y hace que ese riesgo se vuelva cero. ¿Sí me entienden? Entonces, y además de eso, hay una cosa importante que no hemos mencionado, es que el ácido sulfúrico es supremamente importante para la industria química. Incluso aquí en el Cesar, aquí teníamos unas concesiones donde había algo de cobre, un cobre supérgeno, tenía algo de sulfuros y el potencial de cobre no era tan bueno, pero la cantidad de sulfuros sí era importante y montaron una planta para extraer ácido sulfúrico. Es decir, ellos hacían el proceso para acidificar el agua con ácido sulfúrico y ellos vendían ácido sulfúrico, ese era su negocio. Entonces, o sea, tampoco significa esto que en el caso que eso exista, ya no podemos hacer nada, porque en el video que me pareció muy, muy irresponsable, decía, no, imagínense hacer minería con los sulfuros y que se pueda acidificar el agua. No, es que porque haya sulfuros, como les mencionaba hoy día, y aquí les muestro algunos minerales que tengo, por ejemplo, tengo por acá una pirita. Esto es un sulfuro de hierro y esto es existente por muchas partes del país. Tengo por acá algo interesante que es un sulfuro de antimonio, una estivina.
Es decir, ¿de dónde sacamos nosotros el antimonio que usamos en la industria, en muchas industrias, tanto en baterías como en la industria de superconductores, del antimonio? Y aquí está, y siempre está acompañado de sulfuro. Si hablamos de cobre, tenemos la calcopirita. Las calcopiritas son sulfuros también con cobre. Si queremos el azufre solamente, porque también tiene un uso industrial importante, el azufre nativo, pues aquí tenemos un montón de azufre que es en la naturaleza. Imagínate cuántas aguas ácidas tendríamos entonces en el país si esto se desarrollara a los tiempos que propone el Servicio Geológico. Si quisiéramos hablar de, bueno, hay otros minerales con antimonio. Por acá tengo este cinabrio, por ejemplo, que es un sulfuro de mercurio. Es decir, o sea, en la naturaleza esto lo tenemos todo el tiempo, y cuando hacemos la actividad como tal minera, ya estos riesgos se conocen, ya se tienen contemplados, ya se saben qué es lo que hay que hacer en los casos en que su desarrollo sea mucho más rápido de lo que se espera. No es que nos lo estamos inventando o estamos esperando a ver qué suceda para ver qué nos inventamos, no. Todo esto ya está inventado, pero reitero, y que por eso me parece que es muy irresponsable lo que dice el video del servicio, porque simplemente te tira el potencial, y ya con ese potencial, porque la gente con toda razón no tiene por qué tenerlo a ese detalle, y además que está poniendo la reputación del servicio, la gente le va a creer y va a pensar que potencial significa que ya se nos acabó el agua en el Putumayo, simplemente por eso, ¿no? Profe, mire, hay algo interesante también y quiero arrancar con lo siguiente. El estudio definitivamente es real, eso no hay que desconocerlo, es un estudio totalmente real porque se hizo. Nosotros incluso como empresa aportamos también parte de las muestras de las que ellos hablan. De la litoteca. ¿O de las 89 muestras? De las primeras 32 que hablaron. Sí. Nosotros aportamos algo de esas muestras y también acompañamos al Servicio Geológico cuando vino, en cabeza de Juan, de Sebastián. Sebastián, él hizo las muestras y nosotros lo acompañamos. El estudio es real, no hay que desconocer eso, pero no está hecho o no está completamente hecho el estudio, ¿sí? Faltan muchas partes del estudio, y además que es un estudio que, si ustedes lo ven en la página de Servicio Geológico, tiene más de 130 páginas, sí. Y no es objetivo sacar el concepto o la noticia o la primicia o el extra como lo sacó el Servicio Geológico colombiano, ¿sí? Pasando por eso. Segundo, nosotros tenemos un claro ejemplo de este tema que se está hablando el día de hoy de acidez, ¿sí? Y este no es un tema para nada nuevo en la empresa. Exactamente, ni en territorio. Tenemos una quebrada como es la Tosoy, ¿sí? Que según cálculos que hicimos ayer con nuestro gerente de exploración, podría ser una quebrada que lleva más de 2 millones de años aquí en Mocoa, ¿sí? No es nuevo. Y lo que pasa con esta quebrada es que, según estudios que hemos hecho a lo largo de estos 3-4 años, en la parte alta, o donde nace, se puede decir, tiene un porcentaje de acidez casi de 7, ¿sí? De 7. Esto viene de menos 7, de 7 a 14, si no estoy mal, siendo 7 ácido y siendo 14 no ácido, o bueno, otro concepto diferente. En la parte alta está ácido, en la parte media baja muchísimo el tema de la acidez, y a la hora de cuando desemboca en el río Mocoa ya no está ácida, ¿sí? Entonces estos son procesos totalmente naturales. En menos de 2 kilómetros la misma la misma agua, como ustedes lo quieran llamar, hace su proceso de limpieza. Ahora, ¿por qué decimos este ejemplo? Es para que ustedes se den cuenta dos cosas. La primera, que nosotros estamos monitoreando siempre nuestras fuentes hídricas para saber cómo están, para ver cómo se encuentran, si presentan alguna alteración. Lo llevamos haciendo por más de 4 años. Sí, ahora nos viene a hacer el acompañamiento de la Universidad de Nariño, quien está validando todo ese tipo de muestras que nosotros hacemos, y ellos verifican que la información que damos es la correcta. No varía mucho el tema de análisis que hace el laboratorio de la Universidad de Nariño con el análisis que hacemos nosotros como Libero Cobre. Eso es para que se den cuenta de que siempre estamos en constante monitoreo. Y la segunda, pues para que se den cuenta que estas son acciones totalmente naturales, ¿sí? Acidez hay en absolutamente todo, en la Coca-Cola, bueno, sin nombrar marcas, sí, en la gaseosa que te tomas, en el jugo de limón que te tomas, en el agua que te tomas, hay acidez. Y ese ejercicio lo hicimos, sí, también con una persona que venía, si no estoy mal,
de la industria. Y también nos hizo un tema de medición de pH, eso es pH. Sí, pH, exactamente. Lo hicimos en un café con Libero y la gente se pudo dar cuenta que aditivos, con el tema de aditivos. Exacto, el tema de acidez, uno, no es nuevo. Dos, no es nada que debamos tomarlo como una amenaza, ¿sí? Porque como les digo, todo tiene su nivel de acidez. Y asimismo también son procesos naturales, como lo dice el profesor, como lo dice nuestro geólogo. Hay mucho por descubrir, hay mucho por estudiar. Libero Cobre lleva en territorio aproximadamente 4 o 5 años, pero en el proceso de exploración de subsuelo tiene apenas 2 años, ¿sí? Y nos falta muchísimo para seguir avanzando. Y déjenme decirles que ningún proyecto minero, sea en exploración, sea en explotación, busca eliminar la existencia de la humanidad, por simple lógica. Sin sociedad no hay minería, y sin minería no hay sociedad. Sí, quería una relación simbiótica. Ese pedacito. Venga, Rodrigo, y con base en lo que usted acaba de mencionar para nuestros expertos aquí en la mesa de trabajo y con el profesor Amat, yo quiero plantear la siguiente pregunta. En el mismo video del Servicio Geológico Colombiano se admite la presencia de minerales neutralizantes como la calcita, la clorita y la goetita en las rocas precisamente de Mocoa. Se está incurriendo con esto entonces en un sesgo de selección al amplificar únicamente un potencial riesgo, y de nuevo hago énfasis en potencial, es decir, incierto, no es seguro que esto sea un riesgo. Se está incurriendo en ese sesgo al minimizar el potencial de neutralización de la misma naturaleza. Profesor Amat. No, yo quería dejar primero a mi colega Aroca. Bueno. Okay. Ha hablado mucho. Jaime, le doy la palabra. El profesor Amat le da la palabra. A ver, ellos encontraron estos minerales, ¿cierto? Que pueden, digamos, minimizar el potencial que puede haber. Si bien es cierto, ellos dicen que es mínimo, pero ellos solo hicieron 89 muestras, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas más muestras. Pero, sí. No, o sea, 89 muestras tomadas de la litoteca. Sí. No estuvieron en campo. Eso es algo que destacar. Muy importante lo que aclara Rodrigo, porque básicamente si uno deja esa roca ahí expuesta por mucho tiempo, pues ahí también está generando un proceso, ¿cierto? Y puede ser que esto aumente los datos que ellos están sacando. Es algo que... Es decir, que los estudios no son fiables. Es un tema de... A ver, cuando uno hace estos estudios, vuelvo e insisto, tienes que hacer 2 pruebas, la estática y la cinética. Ellos hicieron la estática y está bien, y como dijo Amá y como le hemos dicho acá, eso va a pasar aquí en Mocoa, en la China, en Chile, donde se haga un proceso minero. Va a pasar y pasa por procesos naturales, como también lo comentaba Rodrigo. Eso no hay que desmentirlo y eso es así. Lo que pasa es que hay que hacer también las otras pruebas cinéticas, que me van a decir en cuánto tiempo puede pasar y en cuántos años va a pasar. Y cuando yo tenga ese estudio, que eso se toma muestras cada mes, cada 3 meses, durante un año, y eso recrea la vida útil si se llegara a dar de una mina antes de que suceda. Ya tú con esos estudios puedes decir, bueno, ¿cómo voy a prevenir esto? Y con estos estudios también puedes decir la cantidad de los minerales, como mencionas, que tiene el proyecto, y decir qué tanto esto puede mitigar o no el tema de ácidos en la superficie. Entonces, el estudio está bien hasta cierto punto, porque no tiene todo el contexto ni habla de todos los procesos y procedimientos que hay que hacer para llegar a una conclusión certera. Jaime, yo tengo una pregunta y pues también quiero hacer énfasis en que de alguna manera se está utilizando publicidad engañosa, porque como el ejemplo que nos colocaba el doctor Amat, las pipetas de gas que tienen muchas personas en casa también pueden ser riesgosas, pero hay impactos que pueden mitigar esos riesgos, desde el proyecto Mocoa, desde el Libero Cobre, para que nuestras familias, empresas, nuestra gente del campo tenga una tranquilidad. ¿Cuáles son esas acciones que desde la geología, desde el área ambiental, pues están realizando para que estos estudios no lleguen a lastimosamente afectar, como lo están mencionando varios medios de comunicación? Jaime, si quieres, antes de que tú respondas, quiero hacer una acotación ahí, y es que yo creo que la gente o las personas sensacionalistas, ¿sí?, que a veces lanzan algunas alertas que definitivamente no deberían ser así, se olvidan de que nosotros somos personas, de que nosotros como putumayenses, Jaime y otras personas de Colombia que trabajan en el proyecto Mocoa, estamos en constante contacto con la perforación o con la exploración o con el subsuelo.
Entonces, si esto representara un riesgo para nuestras vidas, créanme que uno, algo ya hubiera pasado, y dos, ya lo estaríamos estaríamos acá, no trabajaríamos en esta industria. Es que básicamente lo que hay que decirle a las comunidades es, nosotros estamos en una etapa apenas de exploración, estamos explorando el territorio, y en estas etapas se hacen medidas de mitigación, como lo decían acá en la mesa. ¿Cómo hacemos? Utilizamos procesos o elementos biodegradables, es decir, que estos elementos al pasar el tiempo la misma tierra los absorbe y no pasa nada. Es más, hay empresas que vienen y los podemos traer para que ellos se toman esta agua con estos productos y no les pasa nada. Esa fue la muestra que nos hicieron precisamente. Exacto, con los aditivos. Entonces, con los aditivos de perforación, porque también hay un mito grande que dice que esos aditivos acaban con todo, y no, todos esos productos son biodegradables, como la bentonita. Productos que utilizan nuestras mascotas tienen bentonita, lo que le da. Las gaseosas. Las gaseosas tienen. El café. Exacto, entonces básicamente todos los días está en nuestro consumo diario, en nuestro diario vivir, estos productos. Entonces, digamos las cosas como son y no digamos la verdad a media y como nos conviene. Esa es la invitación que queremos hacer. Desde el área ambiental se implementan muchos procesos y procedimientos para, después de salir una máquina de perforación de una plataforma, recuperamos esta zona, volvemos a sembrar árboles o zonas árboles nativos del territorio para que esta zona se vuelva a recuperar. Entonces, nosotros en esta etapa estamos haciendo el debido proceso y nos visitan entidades como Corpo Amazonía, como la Agencia Nacional de Minería, que le hacen seguimiento a nuestras actividades del día a día, y ellos pueden dar constancia de que las actividades que hacemos en nuestro día están bien, están reglamentadas de acuerdo a lo que nos indica la ley y no estamos por encima de esto. Oigan, algo importante, profesor, mesa de trabajo y Jaime. Personas nos preguntaban y nos dejaban el comentario en Facebook nos decían, bueno, ¿y por qué no hablan de eso ustedes? ¿Por qué no hablan de la situación? ¿Por qué no hablan de los riesgos? Y la respuesta es muy clara. Llegará el momento en los que tengamos que abordar estos temas. Y es verdad. Sí, pero es mucho más adelante. Esto, nosotros nos encontramos en un proceso solo de exploración que básicamente es el tema de estudios de suelo y subsuelo. ¿Sí? Es decir, también abordar esos temas ahora sería inferir supuestos como lo están haciendo desde el servicio hablar geológico. De ese tema hoy día, porque como les estamos diciendo, estamos en etapa de exploración, ¿cierto? Donde, y esto lo pueden ver en nuestras páginas o buscarlo en la web. Nosotros estamos apenas en la etapa, lo que se llama PEA o PEA, Preliminary Economic Assessment o Estudio Económico Preliminar, donde apenas vamos a ver si esto que tenemos acá, si este recurso es viable, no es viable. De ahí en adelante lo que se vienen son etapas para el proyecto. Sigue aquí en Colombia el PTO, Plan de Trabajos y Obras. Esto es apenas el 20% de un estudio como tal para llevar este depósito Mocoa, el proyecto Mocoa, a una mina. Y después sigue un estudio de impacto ambiental que tendrá que llegar, no sé si a la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, donde ellos mirarán todos estos estudios, porque esos son más de 1000 páginas, donde tenemos que tener una línea base, donde tenemos que tener fundamentos, cómo vamos a mitigar el riesgo, si hay algún riesgo, cómo se va a mitigar, cómo se va a tratar, cómo lo vamos a trabajar, hablar con las comunidades, presentarle el proyecto a las comunidades, pero nosotros empezar desde ahora a hablar de eso, pues sería mentirle desde ya, y no estamos mintiendo, estamos hablando con la realidad y donde estamos actualmente. Jaime, profesor, precisamente haciendo referencia a lo que acaba de mencionar aquí nuestro invitado en la mesa de trabajo, mientras el Servicio Geológico Colombiano definitivamente difunde pautas, porque no se le puede llamar de otra forma a este tipo de videos, sino que son pautas pagadas en redes sociales orientadas a generar histeria colectiva en la comunidad, específicamente en Mocoa. Las autoridades, algunas autoridades locales y regionales claman por información técnica rigurosa para sus esquemas de ordenamiento territorial, que es básicamente lo que se puede derivar de los estudios en el proyecto Mocoa. Exacto. Por parte de la empresa Liberocobre. Mi pregunta con base en esto es, ¿por qué se prefiere el impacto mediático en plataformas digitales antes que la transferencia técnica y directa de conocimientos para los entes regionales? Profesor Amat. Primero te quiero que me aclares esa relación. O sea, la referencia de la pregunta es,
No, es que no te entendí al final. Okay. Si buscas como el por qué no se hace desde la empresa o desde el servicio. No. Desde una posición geocientífica, porque el desarrollo de un instituto como el Servicio Geológico Colombiano se debe desarrollar, y la piedra angular es el método científico, es decir, sobre datos reales, no sobre narrativas. Y estos datos corresponden directamente al desarrollo y a todo lo que es la planificación de nuestros territorios. La pregunta aquí es, ¿por qué un instituto que debe basarse en la ciencia, como es el Servicio Geológico Colombiano, está apelando a una narrativa con actores de televisión y teatro, como lo es el caballero que aparece en el video, en lugar de estar priorizando la información técnica para que se comparta y se difunda el conocimiento con los entes regionales y así poder generar una planificación en territorio que pueda prevenir incluso desastres naturales? Muy bien, ahora sí te la entendí. Lo primero creo que tienen que hacer es revisar quién es y qué ha hecho el director del Servicio Geológico en su pues, vida laboral, ¿no? En lo que yo he averiguado de él, ha sido un activista ambiental, ha estado en contra de muchos proyectos mineros en el país antes de ser director del Servicio Geológico, antes de que entrara este gobierno en escena, ¿no? Tiene una ONG y en esa ONG han hecho mucho trabajo activista ambiental en contra de tanto actividades mineras como petroleras. Yo creo que de ahí parte todo, porque como lo decía ahorita Jaime, si tú miras pues el estudio, no, está bien que hagas el estudio, una parte del estudio, pero cuando tú tomas en referencia ese estudio y lo llevas a una narrativa y lo pones como que ya es el estudio y sacas conclusiones cuando todavía no lo has terminado y vas a una parte pequeña de él y tomas conclusiones parcializadas, sesgadas, pues ya tú estás siendo irresponsable, y por eso te hablaba de lo que a mí realmente me preocupa, es que se pierda la rigurosidad del servicio y que la gente pierda la credibilidad en lo que dice el servicio, porque esa narrativa lleva a eso, lleva a que entonces tengamos la academia, que tengan las empresas, que tengan otros profesionales de la ciencia que salir a desmentir al Servicio Geológico y decirle, hey, espérate, es que ustedes están concluyendo parcialmente cuando tú no puedes concluir el trabajo cuando todavía no está hecho, y no puedes sacar de manera sesgada, parcializada, a decir unas cosas en contra, porque realmente se fueron en contra de la minería, y de la minería no solo en Mocoa, de la minería, que cualquier minería que tenga sulfuros en el país, que es casi toda, casi la mayoría de los yacimientos están asociados a sulfuros. Entonces, cuando tú te vas en contra de eso, solamente por una parcialidad de unas pequeñas muestras, de una etapa inicial de un proceso o de un estudio geoquímico que tarda mucho más tiempo y tiene muchas más etapas, muchas más pruebas, pues está siendo totalmente incongruente, y estás llevando al servicio, que es el órgano rector, que es el órgano científico del país, que tiene mucha credibilidad y la ha creado a pulso, y que tiene unos profesionales impresionantemente muy buenos trabajando en el servicio, estás poniendo todo ese reconocimiento en el piso, porque nos toca a otros geocientíficos a salir a decirle, no, pero ven acá, esto no puede ser así, el servicio no puede estar diciendo estas cosas de manera irresponsable. Entonces, eso es lo que pasa. Y terminan los municipios también como que, bueno, ¿qué hacemos? Mira, yo te cuento un caso muy particular que me pasó hace mucho tiempo aquí en el Cesar, cuando empezó todo el tema del fracking, qué pena que me meta en otro tema, estaba haciendo el EOT, actualizando el EOT del municipio de San Martín Cesar, que era donde quedaba el bloque BMM3, donde iban a hacer el primer proyecto de fracking en el país en ese entonces. Y como en hidrocarburos se entregan bloques, que son bloques gigantes, que pueden tomar muchos municipios, varios municipios, pero que la operación solamente se da en un espacio muy pequeño, el que estaba actualizando el EOT, todo el bloque
BMM3, aunque nadie lo utilizara, porque ellos se enfocaron en un solo punto por allá, en una parte muy pequeña que se gastaron apenas como 10, 11 hectáreas, colocó en rojo, en zona de reserva, prácticamente la mitad del municipio de San Martín. Es decir, todo lo que tocaba el bloque BMM3, que tocaba casi medio municipio de San Martín, lo puso en rojo como zona en la que no se podía hacer ninguna actividad. Es decir, bloqueaba los pesqueros, los pescadores, bloqueaba los agricultores, bloqueaba los ganaderos, que no pueden hacer ninguna actividad porque la volvió de reserva solamente por temor al fracking. Entonces, a lo que voy es que cuando uno no tiene todos los argumentos sobre la mesa y uno está parcializado, es irresponsable salir a tomar conclusiones y a decir y a grabar un video de este nivel que pone iracundo a una comunidad en contra de una empresa que está haciendo sus actividades en los tiempos y en los procesos como debe ser, con las metodologías que debe llevarla. Entonces, yo creo que eso es muy preocupante y nos lleva otra vez al tema de que el servicio tiene que ser un ente con una alta credibilidad, donde las regiones, los municipios tomen su información para planear su territorio y no para echar a las empresas. Gracias, profesor. Miren, ya nos faltan solo como 14, 13 minuticos para acabar el programa de hoy. Muy importante. Especial muy de importante. Hoy de 1 hora. Pero también quiero que lleguemos a algo, y es que analicemos el tema de por qué hoy llegamos hasta aquí. Sí, no porque hoy estamos aquí sentados, sino porque hoy estamos hablando de este tema que saca el Servicio Geológico Colombiano. Sí. Bueno, creo que para nadie es un secreto todo lo que ha venido pasando el departamento del Putumayo y el bioma amazónico en todos estos, yo diría que a nivel nacional, años. Sí. Bueno, sí, también la minería y los hidrocarburos a nivel nacional en este gobierno saliente. Y es que analicemos un poco, ¿sí? Hace algunos meses venían hablando de un tema de bioma amazónico. No sé si se proyecto de resolución del Minambiente. Proyecto de resolución para dejar este bioma amazónico y casi parte el 50%. y más de la Amazonía sin derecho a minería e hidrocarburos. No solamente esas actividades, también enmarcar casi que una expropiación en tierras y decirle a nuestro sector productivo del campo qué puede sembrar y qué no puede sembrar. Tú lo has dicho, no yo. Entonces, no, eso lo dice la resolución. Eso se pretendía el proyecto de resolución. Es que vamos más allá. No quiero sacar conclusiones, pero sí que ustedes analizan. ¿Quién estaba de ministra de Minas en el inicio del gobierno? Irene Vélez. Irene Vélez, sí, señor. Listo. Después de eso, Irene Vélez, ahora, recientemente, pasa al Ministerio de Ambiente. Como AMAT. Sí, pasa al Ministerio de Ambiente de viceministra, ahora ya ministra. Y desde que Irene estaba en el... Y directora del ANLA. Sí, señor. Sí, de la Agencia Nacional de Mientras Licencias ella estaba autoridad. como ministra de Minas, no le gustaba la minería. ¿Sí? Es ahí donde uno dice, bueno, si a mí no me gusta en lo que yo trabajo, ¿por qué trabajo? Hay ideología. Sí, después ahorita sale con el tema del bioma amazónico y todas las regulaciones que quiere aplicar. Y ahora este pronunciamiento del Servicio Geológico va encaminado por ese lado para poder soportar todo ese tipo de decisiones que ya un juez le dijo, hey, con mucho cuidado porque hay, primero, derechos adquiridos por terceros, por personas. Segundo, hay un debido proceso que tiene que darse con comunidades de la zona, comunidades técnicas, comunidades campesinas. Y tercero, debes tener un gran estudio técnico y científico para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, puede, no estoy diciendo que así sea, puede que todo esté encaminado a poder hacer esta decisión para el país. Es una polarización del tema de la minería, de la extracción política que lo utilizan para... Ahora, vayan, como dijo el profesor, vayan, investiguen. Vayan, lean quién las hojas. Es Irene Vélez y quién es el padre de Irene Vélez y qué hacen ellos para que hoy estén haciendo ese tipo de cosas. Así está. Facilito. Y agregado a eso, mire, le tengo otro datico. El sindicato del Servicio Geológico Colombiano, que es Sindegeológico, señaló que la administración saliente, encabezada por el doctor Julio Fierro y la Secretaría General,
básicamente que instauró una estructura altamente centralizada donde la concertación perdió espacio, donde la ciencia perdió espacio frente a la narrativa ideológica y política. ¿Cómo la ve? Dentro del mismo Servicio Geológico Colombiano, comunicado que salió el día de ayer, respondiendo precisamente al video del que estamos hablando. O sea, internamente están divididos. Sí. O estuvieron divididos todo este tiempo. Sí. Ay, Dios mío, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas justo a un día que se acabe el gobierno? Pero bueno, alguien tenía que decirlo definitivamente. Profesor, para ir cerrando, ¿cuál es ese compromiso de la academia para que quizá en estos, pues no sé si llamarlo nuevo gobierno, pero sí nueva administración del país, la academia tenga un valor importante, el tema científico tenga un valor importante y no sea solo tema de narrativas o quizá de populismos? Yo creo que nosotros hemos aprendido en estos 4 años que quedarnos callados no nos sirve de nada. Yo creo que la academia ha estado callada y sobre todo en el tema en el gremio de los geólogos hemos estado callados mucho tiempo. Yo creo que es el momento en que no solamente academia, sino todos los geólogos, pues los geocientíficos en general, porque ahí vemos varios de geólogos, ingenieros geólogos, geocientíficos, hay varias carreras en relación a las ciencias de la Tierra. Hay que salir a hablar, hay que comentar esto, hay que ser mucho más riguroso para que también eso sirva como presión a instituciones científicas como el Servicio Geológico, también sirva como presión hacia los tomadores de decisiones. Y yo creo que también hay un punto clave y es que la geología debe entrar en la política, pero la información geológica no se puede politizar. Y creo que estamos entrando a la política, pero desde la politización de la información geológica y no desde la geología per se. Y yo creo que ese es un mensaje importante porque hay que hacer que los geólogos y que la geología en general se vuelva parte, como lo decía en la columna, sea un activo de la nación para que tenga la relevancia y ahí entrar todos los geocientíficos a entregar información geológica contundente, una información geológica que sea trazable, que tenga una metodología clara, que sea real, que pueda ser medible y que ayude a la toma de decisiones reales y no parcializadas. Bueno, así es. Jaime, ¿algo que agregar para el cierre? No, agradecer por la invitación a la comunidad que estamos de puertas abiertas, donde quieran vamos y les explicamos, nos invitan y vamos, tenemos punto de atención para que también les explicamos cuando ustedes lo requieran. Sigan nuestras redes sociales, ahí estamos informando cómo va el proyecto, en qué estamos haciendo, para que no crean en esta narrativa, sino crean en los hechos y en la realidad que estamos haciendo en el territorio. Bueno, Rodrigo, yo creo que los gobiernos pasan, los directores firman sus actas de salida y las agendas políticas se renuevan cada 4 años, pero la ciencia y las instituciones continúan. Oiga, importante lo que yo les dije hace un momento, sí, pensar que un proyecto minero, explotación, va a acabar con la sociedad, va a acabar con la vida o con el medio ambiente, es algo que se cae por lógica. ¿Sí? Sin minería no hay sociedad, sin sociedad no hay minería. Recordemos estas palabras que les dejo. No me crean, si quieren no me crean nada de lo que yo les digo, pero si quieren también investiguen. Mira, los invito de paso. Sí, señor. Los invito de paso a que si en algún momento tienen otro espacio, podemos hablar de minerales en la transición energética. Desde el observatorio que manejamos aquí en la Universidad del Área Andina en Valledupar, nuestra fortaleza pues de observatorio es calcular la huella minera de la transición. Entonces podemos calcular la cantidad de minerales que requiere cualquier parque solar que se vaya a instalar, no sé, en Mocoa, en el Putumayo en general o en el sur del país. Podemos calcular la cantidad de minerales que se requiere, tanto en solar, eólica. Si queremos electrificar el transporte, entonces calculemos los minerales que se requieren para construir todas esas baterías. Eso lo podemos hacer para que la gente también entienda la importancia de la minería en la transición energética, que no es tan aislado y precisamente por eso el mundo hoy requiere una cantidad de minerales enorme y empresas como Libero están haciendo pues el trabajo y la exploración para encontrar esos recursos que está demandando hoy el mundo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Tenemos que ir cerrando y ya Hugo le va a dar una próxima fecha para que sigamos hablando porque esto es muy importante. Pero yo quiero irme de aquí
invitándolos a el próximo sábado. Tendremos nuestro 16º Café con Libero. Estaremos en el restaurante Solar. Vamos a tocar en esta ocasión el tema de ética y transparencia. Pero si ustedes tienen dudas de qué es lo que estamos hablando en este momento, también pueden ir y también las pueden ir a hacer. ¿Listo? No, pero cabe lo ética y transparencia. Mire, allá estaremos. Con el gobierno actual, primero salió un impulsor de conciertos de metal hablando de los fraudes electorales. Ahora sale un actor hablando del tema de acidez en las rocas. ¿Qué más nos depara en estas últimas horitas de este gobierno? Esperar a ver, pero bueno, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde, señores. Gracias a Jaime, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Kate. Bueno, no, gracias a ustedes. Invitar a las personas nuevamente para que no se dejen llevar por una mala información, para que no le creamos a los actores. Recuerden que no todo lo que está en redes sociales es cierto, y como lo mencionaba la empresa Libero Cobre, una nube negra no significa que vaya a llover. Ese es el ejemplo más fácil que tenemos. Así que sábado 4 de la tarde los esperamos en el café con Libero Cobre. Dudas, inquietudes, personas que estén a favor, en contra, neutros, para que vayan a adquirir toda esa importante información. Así es, Kate. Y recuerden, la verdadera protección del medio ambiente y de la vida no se logra con pautas publicitarias ni con dramatizaciones de laboratorio. Se logra con ciencia de detalle, con ingeniería de alto nivel y con una política pública que entienda la geología como el activo más valioso para la planificación soberana de nuestra patria. Agradecemos profundamente al profesor Amat Zuluaga por acompañarnos hoy en Latidos de Nuestra Tierra y defender con riguridad científica ¿qué es lo que realmente construye el territorio? Señores, dudas, inquietudes, @liberocobre, ahí estamos en todas las redes sociales para que nos sigan y se enteren. La siguiente semana estaremos sacando mucha información acerca del tema y más adelante tendremos por aquí también invitados, ¿por qué no?, al Servicio Geológico Colombiano. Que estén muy bien, señores, nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.